Hola a todos, bienvenidos a esta primera lección, lección número uno, Dai Ikka, de japonés para hispanohablantes. En este caso, el tema que vamos a abordar como lección número uno son los verbos, doji en japonés. La palabra verbo o verbos, porque recordemos que en el japonés no hay plural y singular, eso lo obtenemos en el contexto de la conversación o lo que estemos leyendo, ¿cierto? Y demás. En el caso de verbos, tal como te había dicho en la presentación del canal, cuando aparezcan kanjis, como es el caso de estos dos kanjis que te estoy señalando aquí, entre paréntesis va a aparecer en hiragana su lectura. El primer kanji en este caso se lee do y el segundo se lee shi, doji, y eso significa verbos. Antes de comenzar con esta lección de verbos, vamos a aclarar algo. Cuando normalmente agarramos manuales como el Mina no Nihongo o la serie Genki, Soma, Tome, etc., arrancan, cuando abordan el tema de los verbos, lo hacen directamente de los verbos ya conjugados. ¿A qué me refiero? Vamos a tomar como ejemplo el verbo comer. Yo comer, tú comer, él comer, nosotros comer, vosotros comer, ellos comer. Eso está mal, ¿cierto? Lo correcto sería yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen. De esa manera estamos conjugando, en este caso, en un tiempo verbal que conocemos como presente simple del español. Y así cada tiempo verbal, pasados, futuros, pretérito perfecto, pluscuamperfecto. El español tiene un montón de tiempos verbales, de conjugaciones de verbos. En el caso del japonés, nos vamos a encontrar con que en cuanto a esto de presente, pasado, futuro, en realidad solo tenemos dos, que son el presente y el pasado. El futuro simplemente va a ser el tiempo presente que va a estar adornado, por así decirlo, con por ejemplo algún adverbio de tiempo. Por ejemplo, mañana como, dentro de un año viajaré a Japón, ¿no es cierto? En realidad es dentro de un año viajo a Japón. Va a ser en presente más esa palabra que nos está indicando que nos estamos refiriendo a algo que está en el futuro. Bien, dicho esto, ¿cuál es la similitud con los verbos en español en cuanto a este ejemplo que te estaba dando con el verbo comer? Cuando nosotros decimos comer, eso es lo que conocemos como forma diccionario, jijokei, forma diccionario o infinitivo de los verbos. Y después lo vamos conjugando como dijimos antes, yo como, tú comes, él come. Si nos fijamos en esa conjugación, yo como, tú comes, él come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen, ¿cierto? Ese com, esa primera parte del verbo, la raíz, se mantiene intacta. Lo que está variando es, lo que se está flexionando es la parte final. Bien, con el japonés va a pasar exactamente lo mismo. Ahora bien, vamos a distinguir tres grupos de verbos en el japonés. Grupo uno, grupo 2 y grupo 3. Vamos a empezar primero con el grupo 3, que es el más fácil, grupo 2 el segundo y por último vamos a ver el grupo uno. En cuanto a este grupo 3, es el que llamamos grupo de verbos irregulares. Va a constar solamente de dos verbos, que ahora vamos a ver, y justamente son irregulares porque, como te explicaba, la primera parte del verbo, que no se va a modificar, en estos verbos del grupo 3 sí se va a modificar. La ventaja o la buena noticia es que son solo dos verbos, ¿ya? Bien, vamos a empezar entonces. Grupo 3 consiste, como decía, de dos verbos. El verbo suru y el verbo kuru. Suru, kuru. Voy a decir otros verbos. Taberu, oshieru, kiku, hanasu, miru, kaku, etc. Si te fijas, todos esos verbos que dije recién terminan con la letra U. Y esa es una de las características de los verbos. Esa sílaba que termina con la letra U es la que va a ser flexionada, es la que se va a modificar. Mientras que la raíz del verbo se va a mantener igual. Pero en este grupo 3, como te comentaba, la primera parte del verbo va a ser modificada. En el caso del suru y el kuru,
si te fijas, esta primera parte, el su y el ku, que se pusieron en verde, es lo que se va a modificar. En el caso del ru, va a desaparecer y va a ser reemplazado por la terminación masu, que ahora voy a pasar a explicarte. Entonces, bien, el verbo suru, el su, pasa a shi, su, shi, y el uru es reemplazado por masu. Entonces, suru, que es el infinitivo o forma diccionario, va a pasar a estar conjugado de esta manera. Shi, masu, flexionado de esta manera. Shi, masu. El su la u del su no se pronuncia. O sea que en lugar de shimasu vas a decir shimas. Suru, shimas. Y ese es el verbo hacer. Y por último tenemos el verbo kuru. La Q va a pasar a ki y el ru va a ser reemplazado por masu. Entonces kuru va a sonar kimasu. Kimasu. Y eso significa venir. Y listo. Eso es el grupo 3 de los verbos en japonés. Solo 2 verbos. Suru, shimasu, kuru, kimasu. Ahora bien, vamos a pasar al grupo número 2. El grupo número 2 son todos aquellos verbos que terminan en iru, como dice aquí, y en eru. Por ejemplo, okiru. Este primer kanji, como puedes ver aquí, entre paréntesis, se lee o kiru. Oki es la raíz del verbo que no va, es la parte del verbo que no va a cambiar, y el ru es lo que vamos a modificar. Okiru. Miru. Ambos con terminación en iru. Okiru. Miru. Con terminación en eru. Por ejemplo, taberu. Neru. Vamos a ver. Este okiru, el ru, es un saco y pongo en el grupo 2 de los verbos. Saco el ru y lo reemplazo por masu. Entonces, okiru, okimasu. Y eso significa levantarse. Miru quedaría mi masu. Reemplazo el ru por el masu. Mi mas. Mirar. Taberu. Tabe más. Comer. Neru. Nemas. Dormir. Y así sucesivamente, con todos aquellos verbos que pertenezcan al grupo 2, simplemente quitamos el uru y lo reemplazamos por la terminación masu. Ahora bien, ¿qué pasa con estos verbos que te voy a mostrar ahora? Fíjate. Tenemos este primero que significa entrar, hairu, kiru, que significa cortar, hashiru, correr, shiru, saber, kaeru, regresar, heru, disminuir. Hairu, kiru, hajiru, shiru, kaeru, heru, iru, eru, terminan en iru, eru. Ah, entonces son del grupo 2. No, se lo va Chigau. No es así. Pertenecen al grupo 1. Son excepciones. Hay más, obviamente, pero estos son algunos que ya podés ir memorizando, ¿no es cierto? Más adelante abordaremos en profundidad el tema de estas excepciones de verbos. Bien, ahora vamos al grupo 1 de los verbos. Este es el más difícil de los 3 grupos, que igual es muy fácil, siempre y cuando tengas bien en claro los silabarios. Vamos a ir por partes. Si recordamos los silabarios, empezábamos con las vocales. A, I, U, E, O. Luego empezábamos a formar las sílabas. Ka, ki, ku, ke, ko. Ga, gi, gu, ge, go. Sa, ji, su, se, so. Za, ji, zu, ze, zo. Da, ji, tsu, te, to. Da, ji, zu, de, do. Na, ni, nu, ne, no. Ha, hi, hu, he, ho. Ba, bi, bu, be, bo. Pa, pi, pu, pe, po. Ma, mi, mu, me, mo. Ya, yu, yo. Aquí la columna de la i y de la e no están. Ra, ri, ru, re, ro. Y finalmente, wa, wo, n. Bien, y ahí tenemos nuestro silabario de hiragana, ¿cierto? Vamos a concentrarnos en la columna central, la columna de la U.
y fíjate que se pusieron en rojo, pero no todas. ¿Sí? Bien, esas letras que se pusieron en rojo son aquellas cuyos verbos que terminen en esas sílabas van a pertenecer al grupo 1 de los verbos. Bien, y si te fijas en el orden que tenemos, ¿no es cierto? Desde esta columna central de la U, si nos vamos hacia la izquierda tenemos la I y luego la A, o si nos vamos a la derecha, la E y la O. Entonces, las terminaciones de los verbos que son en la forma diccionario, en el infinitivo como estamos hablando, la vamos a poder reemplazar, por ejemplo, por la columna de la I, que es lo que vamos a aprender hoy. Pero eventualmente, a medida que vayamos aprendiendo de más flexiones de los verbos, el procedimiento es lo mismo, es reemplazar esa terminación del verbo, que siempre va a ser en su infinitivo en la columna central de la U, ya sea por la I, o por la A, o por la E, o por la O. Bien, entonces vamos a quedarnos con la columna de la I, que es como vamos a reemplazar esta terminación U. ¿Sí? Vamos a ordenar esto. Bien, y vamos a empezar con algunos ejemplos. Con la U, vamos por ejemplo con este primer verbo, cau. Cau significa comprar. Y lo que vamos a hacer es la U reemplazarlo por la columna de la izquierda, que es la I. Entonces la U va a pasar ahí, K-I, y agregamos la terminación masu. K-I masu. Comprar. Segundo ejemplo, con la Q. Tenemos este verbo, kiku. Kiku. La Q va a ser reemplazada por la Ki, kiki. Y agregamos el masu, kiki masu, que significa escuchar. Tercer ejemplo, con gu. Oyo gu. Entonces, ya sabes cómo funciona. Oyo gi masu. Oyo gi mas. Nadar. Siguiente ejemplo con su. Hanasu. Hanasu. Hanashi. Hanashi mas. Hanashi mas. Hablar. Con tsu, que es de la columna de ta. No es ta, ti, tu, te, to. Es ta, chi, tsu. Entonces, la terminación tsu, en este caso el verbo de ejemplo sería matsu. El tsu va a ser reemplazado por chi. Ta, chi, tsu, tsu, chi. Ma, tsu, ma, chi, masu. Machi, mas. Machi, mas. Esperar. Con nu. Shinu. Shinni, masu. Cosa importante del ni. Na, ni, nu, ne, no. No es na, ni, ni. Es ni, como una ñ nuestra. Ni. Bien como una sal. Ni. Na, ni, nu, ne, no. Shinu, shinni, masu. Shinni, mas. Morir. Ejemplo con bu. Asobu. Asobu. Asobi, masu. Asobi, mas. Jugar. Con mu. Nomu, nomu, nomimasu, nomimas, beber. Y por último, kaeru, kaeru, kaerimasu, kaerimas, kaerimas, regresar. Y de la misma manera podemos encontrar un montón de verbos del grupo 1 y esta es la metodología. Siempre que tengamos el verbo en su forma infinitiva, la U va a ser reemplazada por la columna de la U, mejor dicho, va a ser reemplazada por la columna de la izquierda, la de la I, con la sílaba que le corresponda, y agregamos la terminación masu. Y vamos a tener conjugado el verbo, flexionado. Ahora, esta terminación masu, que apareció en el grupo 3, en el grupo 2 y en el grupo 1, lo que hace es transformar a los verbos en lo que vamos a llamar presente afirmativo. Por ejemplo, yo como, tú comes, o yo compro, tú compras, él escucha, yo escucho, escuchamos, nosotros, ¿cierto? Presente afirmativo. Pero ¿cómo hago si quiero decir que yo no como o que no bebo? O sea, en presente pero negativo. O si quiero decir que yo comía o bebía o moría en el pasado, pero afirmativo, pasado afirmativo. O si quiero decir que no comía, pasado negativo. Bien, eso es lo que vamos a ver ahora.
es exactamente tal cual como lo vimos recién con la forma masu. Entonces vamos a ver esta conjugación de los verbos, esta flexión de los verbos. Doji era verbos. Y tenemos las siguientes terminaciones. La terminación masu, como vimos. Ahora en su lugar podemos decir masen o mashita, masen deshita. Y vamos a agregar esta que es mayo, mayo. Entonces, por ejemplo, con el verbo taberu, comer. Taberu, tabemas. Tabemas. Como, yo como. Tabemas. O comes, o él come. En presente afirmativo. Ahora si en lugar de maso le pongo masen, tabemasen, tabemasen. Es negativo. Así que nos quedaría que no como o que no comes. Tabemashita. Comía. Pasado afirmativo. Tabemasen deshita. Tabemasen deshita. No comía. No comía. Fíjate que cuando digo deshita, no digo deshita. La i del shi como que desaparece. Deshita. Deshita. Tabemasen deshita. Y por último, tabemayo. Tabemayo. Comamos. Comamos. Vamos a comer todos juntos, ¿no? Es como una invitación. Bien. Entonces tenemos la terminación masu va a corresponder al presente afirmativo. La terminación masen va a corresponder al presente negativo. Mashita, pasado afirmativo. Masen deshita, pasado negativo. Y mayo, invitación formal. ¿Sí? Vamos a comer, vamos a beber, vamos a jugar, a pasear, etc. Entonces, ya sabemos con los tres grupos de verbos cómo se forman, cómo es su infinitivo y cómo formamos la forma masu con todas estas flexiones. Masu, masen, mashita, masen deshita, mayo. Vamos a hacer un poco de ejercitación, ¿les parece? Como para dejar esto bien en claro. Vamos a practicar renshu, renshu y el verbo suru del grupo 3 que era hacer. Renshu es un sustantivo, es la práctica, el hecho de practicar, la práctica en sí. Si a esta palabra renshu le agregamos el suru, renshu suru, hacer práctica, o sea, practicar, la transformamos en un verbo y muchos verbos van a estar formados de esta manera, ¿no? El sustantivo con el suru. Así que el suru, que era del grupo 3, irregular, suru shimas, shimayo, hagamos, renshu shimayo. Vamos a practicar, ¿sí? Los estoy invitando formalmente a que practiquemos. Renshu shimayo. Bien, vamos con el primer verbo. Kau, kau, comprar. Entonces, teníamos presente afirmativo. La U, esto es del grupo 1. Kau, columna de la izquierda. La U se reemplaza por una I. Kai. Kai masu. Compro. Kaimasu, kaimasu. Kaimasen, no compro. Kaimashita, compré. Kaimasen deshita, no compré. Kaimasho, vamos a comprar, compremos, ¿sí? Y ahí tenemos estas 5 flexiones para este verbo kau. Continuemos con otro. Tsukau, tsukau, usar. Tsukai, tsukaimasu. Tsukaimasen. Tsukaimashita. Tsukaimasen deshita. Tsukaimashou. Uno más. Kiku. Ku. De la columna del ka. Kiku. Ku. Aquí. Porque lo pasamos ahí. Kikimasu. Kikimasu. Kikimasen. Kikimashita. Kikimasen deshita. Kikimashou. Continuamos. Oyogu. Nadar. Oyogimasu, oyogimasu, oyogimasen, oyogimashita, oyogimasen deshita, oyogimashou. Isogu, ¿cómo sería? Vamos, tú puedes. Isogi, isogimasu, isogimasen, isogimashita, isogimasen deshita, isogimashou. Apurémonos a ese último. Hanasu, hablar.
Hanashi, hanashimasu, hanashimasen, hanashimashita, hanashimasen deshita, hanashimashou. Bien, vamos a continuar. Gambatten, Gambatte. Esfuérzate. Gambatten, Kasu, prestar. Kasu. Kashimasu. Kashimasen. Kashimashita. Kashimasen deshita. Kashimashou. Matsu, esperar. Matsu, tsu es de la columna de la ta. Entonces, ta, chi, tsu. El tsu es reemplazado entonces por chi. Matsu, machimasu. Machimasu. Machimasen. Machimashita. Machimasen deshita. Machimashou. Motsu, tener. Motsu, igual que antes. Mochimasu. Mochimasen. Mochimashita. Mochimasen deshita. Mochimashou. Shinu, morir. Shinu, shinimasu. Shinimashita. Perdón, shinimasen. Shinimashita. Shinimasen deshita. Shinimashou. Vamos a morirnos, ¿no? Nos suicidamos todos juntos, típico del Japón. ¿No? Shinimashita. Shinimashou, perdón. Hay una película que no recuerdo el nombre, creo que se llamaba El Club del Suicidio. Y justamente eran como grupos de gente que se suicidaban así en grupo, en masa. Bueno, medio loco, ¿no? Así que en ese caso, todos juntos cuando están saltando al tren dirían Shinimashou y se suicidan todos juntos. Bien, continuamos. Asobu, jugar. Asobu, asobimasu. Asobimasen. Asobimashita. Asobimasen deshita. Asobimashou. Nomu, nomimasu. Nomimasu. Nomimasen. Nomimashita. Nomimasen deshita. Nomimashou. Yasumu, descansar. Yasumu, yasumimasu. Yasumimasen. Yasumimashita. Yasumimasen deshita. Yasumimashou. Kaeru, kaeru. Kaerimasu. Kaerimasen. Kaerimashita. Kaerimasen deshita. Kaerimashou. Kaeru está terminando en eru, como en los grupos 2, pero esta era una de las excepciones que te había mostrado, así que corresponde al grupo 1, así que simplemente lo que hacemos es el ru pasa a ri y agregamos la terminación. Si fuera del grupo 2, el ru desaparece y simplemente pondríamos la terminación masu, masen, ¿no es cierto? No es el caso por ser excepción. Bien, y aquí ya pasamos a algunos ejemplos del grupo 2, como ageru, ageru, dar, agemasu, agemasen, agemashita, agemasen deshita, agemashou. Grupo 2 en este caso era un saco y pongo. Sale el ru, no se reemplaza como en el grupo 1 por la columna de la i, sino que desaparece y en su lugar es reemplazado por la flexión. Continuamos. Dekiru, poder, ¿sí? De poder hacer cosas. Dekiru. Dekimasu. Dekimasen. Dekimashita. Dekimasen deshita. Dekimashou. Pensar. Kangaeru. Kangaemasu. Kangaemasen. Kangaemashita. Kangaemasen deshita. Kangaemashou. Kariru, pedir prestado. Karimasu. Karimasen. Karimashita. Karimasen deshita. Karimashou. Miru, mirar. Mimasu. Mimasen. Mimashita. Mimasen deshita. Mimashou. Dormir. Neru. Nemasu. Nemasen. Nemashita. Nemasen deshita. Nemashou. Despertar. Okiru. Okiru. Okimasu. Okimasen. Okimashita. Okimasen deshita. Okimashou. Taberu, comer. Tabemasu. Tabemasen. Tabemashita.
tabemasen deshita. Tabemashou. Oshieru. Oshieru, enseñar. Oshiemasu. Oshiemasen. Oshiemashita. Oshiemasen deshita. Oshiemashou. Y finalmente, los dos verbos del grupo 3. Suru. El su era reemplazado por shi, por la columna de la i. Shi, masu. Y el ru es reemplazado por la terminación masu. Shimasu, shimasen, shimashita, shimasen deshita, shimashou. Y por último, kuru, que tiene este kanji que se lee ku. Kuru, venir. Kimasu, el ku era reemplazado por la columna de la i, por el ki. Kimasu, kimasen, kimashita, kimasen deshita, kimashou. Y con eso terminamos esta primera lección de los verbos en japonés, ¿sí? Muy diferente a como la vas a encontrar enseñada en los libros. Incluso te preguntarás, ¿para una primera lección arrancar con los verbos? Sí, sí. Así aprendí yo cuando empecé a estudiar japonés. Y claro, empecé de esta forma, que es como me enseñó mi profesora en su momento. Y eventualmente, bueno, cuando empecé a ver libros como el Mina o Japanese for Today, que es un libro muy viejo, todos tienen esta forma Masu, todos arrancan con la forma Masu y más adelante te explican cómo desde la forma Masu que ya está conjugada, cómo pasar al infinitivo y desde ahí empezar a irnos para otros lados, ¿no? Así que para mí es fundamental que sepas primero esto. Lo que vamos a hacer en la siguiente lección es empezar a usar estos verbos para ver cómo se forman las oraciones, ¿sí? Y vamos a hablar de las partículas, vamos a hablar de cómo hacer preguntas, ¿no? Las diferentes partes de la oración, por ejemplo, ¿cómo? Ok, comes. ¿Qué comes? ¿A qué hora comes? ¿En dónde comes? ¿Con quién comes? ¿No es cierto? ¿Cómo hacer esas preguntas y cómo poder expresar esas cosas dentro de una oración, ¿no? Dentro de la estructura de una oración. Así que espero que te haya gustado esta lección. Si es así, suscríbete, compartila con todas aquellas personas que consideres que le puede llegar a interesar o ser útil. Y te espero en la próxima lección, la número 2 de esta serie que estamos comenzando. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Ya mata, ¿eh?